aquellas maravillosas revistas, capítulo 67, lo mejor de lo mejor. Junio de 1990 fue muy movido en el mundo del automóvil. Las marcas presentaban lo mejor de sus gamas, desde auténticos supercoches a motores muy evolucionados, más potentes, bastidores a su altura, todo muy entretenido. Ya lo veréis. Bienvenidos a los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Os voy a hacer una confesión. Siempre me ha gustado tomar mis vacaciones en junio o en septiembre. Ya, o todavía, según hablemos de antes o después del verano, hace buen tiempo y no hay tanta gente en todas partes como en julio, sobre todo en agosto. Pero mi trabajo, desde siempre, me lo ha impedido. Y es que el mes de junio y primerísimos de julio, como el mes de septiembre, son meses en los que las marcas siempre se dejan la piel para presentar muchas novedades. Lo de septiembre está claro, hay que acabar el año y hay que acabarlo bien, y el tiempo se acaba. Septiembre es que quedan 3 meses realmente, porque ya sabéis que diciembre pues es un mes casi perdido. Lo de junio siempre he pensado que es porque las marcas piensan que si dejan un buen sabor de boca antes de que todo el mundo se vaya de vacaciones, pues a la vuelta del verano parten con ventaja. Sea como sea, todos los meses de junio son movidos. Y el de 1990, viendo aquellas maravillosas revistas, ya os lo digo que especialmente movido, como vais a ver. Vamos a empezar por un coche que, fijaos, era un espionaje. Había un subtítulo pequeñito que decía, por fin, en marzo, y el título lo decía todo. El supercoche. Nos referimos al Mercedes Clase S que estaba previsto que apareciese en marzo de 1991. Y es que, efectivamente, era y es un supercoche. Yo creo que lo sigue siendo porque este coche, era impresionante. Se decía en la entradilla que pese al carácter tan lujoso y de alguna manera marginal de este modelo, pues hacía mucho tiempo que ningún coche era objeto de tanta atención, tantas conjeturas y tanta persecución por parte de la prensa especializada como los futuros Clase S. Aquí era un espionaje muy currado porque se hablaba de muchísimas cosas. Se hablaba, por ejemplo, de que iba a haber una versión tope de gama, el 600, tanto en versión corta, o normal, no corta, normal, porque corto no era, el SE como la versión más larga, el SEL, con un pequeño anagrama V12 que daba a entender que tenía un motor nada menos que de 5,6 litros, nada menos que de 12 cilindros, nada menos que de 48 válvulas, nada menos que de 409 caballos. Recuerdo que el V12 de BMW daba 300. Es que era una auténtica salvajada. El coche, era espectacular, con todo tipo de lujos, cristales dobles, unas suspensiones curradísimas. Ya había desembarcado la electrónica, la suspensión era muy sofisticada y además había un recuadro porque este coche, este espionaje, estaba especialmente bien hecho. No lo digo porque, lo hice yo, pero lo hizo un compañero mío con mi colaboración. No quiero citarme yo antes, pero es que este coche había sido probado en España y teníamos no solo muy buenas fotos, sino información muy buena que habíamos conseguido sacar a partir de las fotos y de alguna conversación off the record con los probadores de la marca y luego, pues a través de nuestros, iba a decir, socios, no eran socios, eran los dueños de la revista que yo trabajaba, alemanes. La verdad es que de este coche hablaremos más porque, como os digo, era un coche que ya anunciaba que iba a ser espectacular y un coche que además fue polémico porque, entre otras cosas, esto también lo contaremos más adelante porque se hizo un crash test de este coche que presumía de su seguridad contra un Opel Corsa de la misma época y el resultado era que los del Opel Corsa, un choque de frente, pues fallecían en el impacto y los del Mercedes Clase S salían por su pie. El comentario era el precio de la seguridad. La seguridad es cosa de ricos. Ahí lo dejo y hablaremos de ello. Vamos a hablar ahora de un coche que a lo mejor no es un supercoche, o a lo mejor sí. A mí me lo parece. Citroën XM V6 24 válvulas. Este coche tiene muchas cosas interesantes. Tenía una suspensión hidroneumática muy trabajada, la que funcionaba también con configuración, gracias al apoyo de la electrónica, especialmente bien. Para mí, pues prácticamente la mejor, la hidroactiva.
Luego tenía un acabado fantástico, una terminación fantástica, muchísimo equipamiento, pero lo más importante para mí era el motor. El motor porque al final, pues como decía la prueba, era una forma o cómo sacar partido a un motor que estaba mal diseñado de inicio. Siempre os he hablado del motor PRV como un motor de alguna manera fallido, porque iba a ser un V8, por tanto iba a ser a 90 grados, y al final acabó siendo un V6, pero a 90 grados, que no es lo ideal. Bueno, este motor tenía, ese era el PRV, pero con muchísimas mejoras. Muchos diréis, bueno, con ese nombre está claro que una de las mejoras es que lleva 4 válvulas por cilindro. Pues sí, por supuesto. Este motor tenía 2.975 centímetros cúbicos, era de carrera bastante corta porque tenía un diámetro de 93 por una carrera de 73, o sea, un motor que permitía girar bastante rápido, todo de aluminio, pero lo más curioso era que el cigüeñal, como este motor por supuesto iba anclado, y las filas de cilindros iban a 90 grados, pero el cigüeñal estaba diseñado de forma que las explosiones se produjesen como si fuera un motor calado a 60 grados. Bueno, yo creo que esta evolución, que fue la última de este motor, fue la mejor. Y en este coche particularmente lucía mucho, porque el coche era sensacional, para mi gusto muy bonito, una estabilidad sobresaliente, un confort inigualable. Bueno, un cochazo. Ya os digo, no soy un supercoche, pero podría serlo. Vamos a hablar de un coche que tenía dos argumentos muy potentes. Uno era una aerodinámica récord y por fin era un coche que permitía que probablemente el mejor motor de la categoría de los 2 litros tuviese un bastidor a la altura. Es una adivinanza muy facilita. Vamos a ver, si os digo que en esta época cuál era el mejor motor de 2 litros con 8 o 16 válvulas, seguro que la inmensa mayoría de vosotros diréis, hombre, el de Opel, efectivamente el de Opel. ¿Cuál fue el primer Opel tracción delantera que tenía un bastidor a la altura de estos motores? Pues el coupé Opel Calibra, que era un coche, bueno, muy evolucionado para su época, muy evolucionado, que además era un coche bastante bonito, como os digo, una aerodinámica récord, que estaba, según las versiones, en torno a 0,29, que es una cifra magnífica, incluso hoy día. Era un coche con unas decentes 4 plazas, un muy buen maletero, y como os digo, con un bastidor basado en el del Vectra, que mejoraba el del Vectra, entre otras cosas, porque era un coche más ligero, más corto, más bajito, con unos relajes de suspensiones muy específicos y muy deportivos. Era un coche fantástico, lo sigue siendo. Bueno, de hecho, si tenéis mucho interés en saber todo sobre este coche, hicimos un vídeo específico sobre este modelo. Ya sabéis que me gustan las comparativas. Siempre digo que eso de que las comparativas son odiosas es una falsedad, porque en las comparativas es... A ver, permitidme que voy a hacer una reflexión, porque cuando la gente me habla cuál es el trabajo de un probador de coches, es decir, qué coche es bueno y qué coche es malo, yo siempre digo que no, que es que coches malos, incluso en los años 90 prácticamente no había, hoy día os diría que no hay. Pero sí hay coches más adaptados a tus gustos y a tus necesidades y coches mejores que otros, al menos en alguna cosa. Puedes comparar los coches y decir, este tiene mejor motor, es potente y más económico, este es más amplio, este está mejor acabado, este tiene una estabilidad mejor y en función del uso que le des te interesa más que sea amplio y que sea seguro. Así que este es el que más se adapta a tus gustos. Yo creo que eso es la función de un probador. Como os digo, decir qué coches son mejores que otros y en qué, y cuál es el coche que más se adapta a tus gustos y tus necesidades. Esto era así antes. Y eso se hace muy bien en las comparativas. Aquí la comparativa era muy interesante porque juntamos a 3 coches que seguro que os van a interesar. Uno era el Alfa Romeo 33, el otro era el Fiat Tipo IE de inyección electrónica y el otro el Renault 19. Pero todos con el mismo apellido, 16V. Estos coches eran, no sé cómo decirlo, iba a decir los parientes pobres, es exagerado. Digamos, los más modestos de esta categoría, de este tamaño, en torno a los 4 metros, ya un poco más, y con motores de 16 válvulas, pero de 1800, porque claro, tanto
Volkswagen, Peugeot, Opel, lo he dicho en orden inverso al alfabético, pero da igual. Eran motores de 2 litros. Estos todos tenían una característica común, que estaban en torno a los 1700. A los 1700, pero vamos, 1712 el Alfa, el que menos, 1756 el tipo y 1764 el que más, el Renault 19. Y las potencias eran muy similares, porque el Alfa daba 137 caballos, el Fiat 138 y el Renault 19 140. Bueno, lo que se decía, el Fiat tipo se comentaba que tenía la imagen menos agresiva de todas y que era el coche pues más fácil de llevar y de conducir. Era una berlina, bueno, no era berlina, eran 2 volúmenes, pero como coche familiar cumplía muy bien, pero era un coche rápido. El Alfa Romeo tenía un tacto muchísimo más deportivo. Lo que pasa es que del Alfa Romeo, el 33 en concreto, la suspensión delantera, esa suspensión no acababa de ir bien. Y la trasera algo mejor. La solución, siempre lo digo, cuando una suspensión en la geometría no es buena, pues la solución es que la rueda se mueva lo menos posible. Es decir, poner muelles y amortiguadores duros, con lo cual condenas el confort. Y bueno, pues eso era un poco el, entre comillas, drama del Alfa 33. Tenías que elegir en tener un coche que era una tabla y que entonces iba bien, o tener un coche que no era una tabla, pero entonces no iba bien, sobre todo por temas de motricidad. Y en el punto medio estaba el Renault 19, que realmente se podría decir que al final, por ser ese punto de encuentro, se podría decir que era el ganador de esta comparativa. Me llama la atención, voy a hablar de un coche que hablo muchas veces, sale a relucir muchas veces, pero es que es lógico, porque voy a hablar del 911. Es que me hace mucha gracia, ya lo he dicho muchas veces, pero es que lo vuelvo a leer y me vuelve a hacer gracia. Lo voy a leer. Hablo del 911, que en este caso hablamos del Carrera 2, es decir, solo las ruedas posteriores motrices, pero era la versión Tiptronic, que era una especie, Porsche decía que era un cambio semiautomático, porque podía funcionar de forma manual, secuencial y de forma automática, y que había puesto a prueba de competición. No era un cambio de doble embrague, era un cambio automático muy deportivo. Pero os voy a leer, además esto no lo he escrito yo, os voy a leer un recuadro que me parece fantástico, porque no vamos a leer prácticamente 35 años más tarde de cuando fue escrito. Y decía: un mito inmortal. La constante evolución técnica del 911, sobre todo en su última etapa, puede parecer falta de sentido en un modelo que con casi 30 años a sus espaldas y su anticuada arquitectura con motor posterior, pues está anticuado. Parecería más razonable, pues, la simple sustitución por otro modelo más moderno por línea de planteamiento, como por ejemplo podría ser el 944. Pero el público no parece opinar lo mismo y el permanente éxito del 911 ha hecho imposible este relevo. Con este estado de cosas, pues, en Porsche se han planteado la huida hacia adelante y pues poner toda la tecnología posible en el 911 manteniendo el motor posterior. Me hace gracia porque estas mismas palabras, solo gritando 30 años y diciendo pues 65, se podría decir ahora, porque el Porsche 911, a base de tecnología, de electrónica, de suspensiones más sofisticadas, de ir poniendo los paletes más oblicuos para que el motor, aunque vaya colgado por detrás, vaya menos colgado, bueno, pues consiguen que el coche pues siga estando vivo. Bueno, se decía que este coche era un gran salto adelante en el apartado de transmisiones automáticas, porque se decía, luego era la primera vez que teníamos contacto con este cambio, luego vimos que se podía hacer mejor, evidentemente, pero que era una solución fantástica para hacer un coche automático, pero, permitidme la versativo, aunque me repita mucho, pues que conseguía tener unas sensaciones deportivas pues muy interesantes. Ahora voy a hablar de una marca de la que hablo poco, igual que el 911 hablo mucho y de Porsche, de esta hablo poquísimo. Y es una marca que me encanta, ya desaparecida, y con una personalidad increíble. Me he inspirado para un vídeo, voy a hacer un vídeo sobre esta marca, y voy a hacer un vídeo sobre aquellas marcas que han desaparecido, pero que es una pena que hayan desaparecido. Ahora voy a hablar de una marca checa, que no es Skoda, que sigue existiendo, aunque sea Volkswagen, sino Tatra.
Tatra, en estos años que, bueno, pues ya se estaba incorporando Checoslovaquia, que entonces no era Chequia y Eslovaquia como ahora, sino todavía era Checoslovaquia, si no me equivoco, pues se quiere incorporar al tren de la Unión Europea, del mercado común, de los coches más modernos, y para eso había contratado a un diseñador checo, Pavel Hasek, que había propuesto 2 coches, una berlina y un coupé, que debían ser pues, los coches de Lada, Dios mío, perdonadme el error, de Tatra, para el siglo XXI. Bueno, al final es una pena porque Tatra desapareció. ¿Por qué desapareció? Muchos podéis pensar, os voy a dar un dato porque a lo mejor algunos no lo conocéis. Estos coches, sobre todo eran berlinas que se hacían para los políticos y gobernantes de esa época. Era un país, ya sabéis, que era una dictadura, berlinas de representación, pero muy particulares porque tenían. Esto venía de lejos. Te insisto que esta marca merece un vídeo. Venía de lejos el llevar el motor posterior, como el 911, pero ojo, nada menos que un V8 de 3,5 litros, también como el 911 de esta época, refrigerado por aire, pero que se acercaban a los 200 caballos. La verdad es que era un coche que la versión normal era de 5 metros de larga, bueno, se llamaba la corta. Luego había una versión más larga, de batería alargada, que 5,15 metros, que era la versión un poco más limusina, y también la llamada Londelet, que es coche descubierto, pero de 4 puertas y 5 plazas. Bueno, en este momento era el único coche con estas características que se fabricaba en Europa. El último Lada que se está fabricando en este momento será el 613. Bueno, me diréis, claro, con esa configuración, pues por eso desapareció, porque era una configuración ya entonces bastante obsoleta. Pues no fue el mayor problema. El mayor problema, fijaos, es que cuando acabó la Guerra Fría y se fue la economía checa, fue creciendo y fueron teniendo más oportunidades en la Europa, en toda Europa, pues se veía a Tatra y a estos coches como la imagen del antiguo régimen. Esto le perjudicó mucho. Había gente que no se compraban estos coches, aunque le gustasen, no por llevar el motor posterior o por ser peores o mejores, porque eran coches de una calidad extraordinaria. Pero, insisto, de una calidad extraordinaria, porque se nos olvida que Checoslovaquia, especialmente en la parte de la República Checa, siempre han sido potencias en el mundo del automóvil. Y fijaos si no en Skoda, que es una marca pues con muchísimos años. Estaban muy bien hechos, muy bien construidos. Insisto, me pasaba igual con Skoda. Skoda es una marca que conozco más. Cuando probé el primer Skoda, os hablo de la época previa a Volkswagen, pues me sorprendió que probé el Skoda Rapid, que era un coche con motor posterior, un coupé, que además el capó estaba articulado en el lateral, no de adelante ni atrás, sino en un lateral. Y bueno, pues efectivamente era un coche anticuado, ya con motor posterior, pero qué bien hecho estaba. Me sorprendió lo bien hecho que estaba, la calidad de ejecución y de materiales. Bueno, pues este coche le pasa igual. Pero como os digo, lo que acabó con este coche no fue su tecnología o no sonó, que era un poco, en esa época ya estaba un poco anticuada, sino sobre todo esa imagen como los coches de la policía, de los gobernantes del antiguo régimen, que eso pues a la gente no le gusta. Llegamos al motor Sport y llegamos al muy, muy especial Gran Premio de México, como yo creo que es México, donde el profesor, que todos sabéis quién es el profesor, Alain Prost, impartió una clase magistral con su Ferrari. Bueno, ojo, que Mansell, también con Ferrari, compañero de equipo, hizo segundo y también dio una lección, pero en su caso no solo de habilidad o de estrategia, sino de arrojo. Los protagonistas de este Gran Premio fueron, por supuesto, Ferrari, por supuesto, el primero y el segundo clasificados, Prost y Mansell, por supuesto, Senna, que ahora os contaré, acabó 20º, pero sobre todo los baches. El asfalto estaba muy bacheado y eso fue una complicación para todos los pilotos y todos los equipos para conseguir reglajes adecuados. Y luego el error estratégico de McLaren, que no, como hicieron otros, por ejemplo, Prost, no pararon a cambiar los neumáticos de Ayrton Senna, que pinchó a 6 vueltas del final. Se clasificó 20º, porque a pesar de haber pinchado y de perder 6 vueltas, pues había corrido tanto que tenía el tiempo suficiente para figurar como clasificado. Bueno, era irrelevante
para su estadística como piloto era un gran premio en el que supuestamente había acabado, aunque se hubiera retirado, pero no puntuaba nada, o sea que no cambiaba mucho las cosas. Y os voy a hablar, para terminar, ya estamos terminando, de un coche que probé, y confieso que es uno de los coches que he probado que más me han sorprendido. Es que os diría que me dejó estupefacto. No voy a hablar de la prueba, ya hablaré cuando llegue el momento, voy a hablar de la presentación. Estamos en el área de motorsport, os recuerdo, del Citroën ZX Rally Ride, que se presentaba en la versión, digamos, para versión rápida, no de largos ride, más rally que ride, porque este coche iba a debutar en la Baja Aragón. Este coche lo pude probar más adelante. Era una pasada, porque era, la evolución de un 205 Turbo 16, o sea, de un grupo B, pero con un motor. Fijaos, el motor tenía 1,9 litros, tenía 320 caballos, pero solo 5.000 vueltas, y el par máximo, que era brutal, 51 kilogramos, a solo 4.000, gracias a un sistema de turbocompresor muy sofisticado para esta época, con válvula de descarga, y que hacía que el coche tuviera unos bajos increíbles. Por supuesto, la tracción total, con chasis multitubular, y lo mejor de este coche era lo más trabajado, lo más sorprendente, lo que más me impresionó cuando lo probé, fueron sus suspensiones. Bueno, el coche pesaba 1.300 kilos con todos los refuerzos propios de un coche de este tipo. Bueno, la verdad es que, se decía, me lo decía mi compañero y amigo Lailius Alberto Izquierdo Asensio, que este coche estaba claro que estábamos hablando de un coche ganador, como así fue. Ya os contaré cuando probé este coche, porque como digo, es de los coches que he probado que más impresionado y estupefacto me han dejado. Bueno, ya me voy al final de este podcast que hemos hablado de un mes de junio caliente en lo periodístico y en lo informativo. Espero que os haya gustado. Como siempre os doy las gracias por escucharme, por vuestros comentarios, porque me dan muchas ideas y agradezco muchísimo. Y simplemente deciros que espero que me escuchéis de nuevo en los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Hasta pronto.